Para poder apoyarnos, suscríbete a nuestro canal, y es completamente gratis. Imagínate, una cálida noche de verano. El aire vibra, cargado con el aroma de la tierra húmeda y la madreselva en flor. El sol se abre paso a través del denso dosel de hojas de un antiguo bosque de hayas, proyectando largas sombras danzantes sobre el suelo cubierto de musgo. Justo allí, entre las sombras de los árboles, me confesó un secreto largamente guardado. Un secreto que no solo le concernía a él, sino que hacía resonar el eco de una historia mucho más antigua de lo que jamás hubiera imaginado: la historia de la homosexualidad. Debo confesar que, hasta ese momento, mi conocimiento al respecto era limitado. Clichés y medias verdades rondaban en mi cabeza, moldeados por prejuicios e ignorancia. Pero en este bosque silencioso, rodeado por la sublime tranquilidad de la naturaleza, mi comprensión comenzó a cambiar. Él habló de los comienzos, no de la invención de la homosexualidad, como algunos creen erróneamente, sino de su descubrimiento, su reconocimiento, su represión y su redescubrimiento a lo largo de la historia. Habló de civilizaciones antiguas, de Grecia y Roma, donde las relaciones entre personas del mismo sexo, aunque no siempre eran la norma, sí tenían un lugar firme en la sociedad. Piensen en la Grecia clásica, en las relaciones íntimas entre profesores y alumnos, que a menudo iban mucho más allá de la mera transmisión de conocimientos. O en los emperadores romanos, cuyas extravagancias sexuales son leyenda, y que no siempre fueron solo heterosexuales. Él habló del profundo cambio que acompañó al auge del cristianismo, una religión que situó la reproducción en el centro y condenó como pecado todo lo que se desviaba de ella. De repente, el amor y el afecto entre personas del mismo sexo dejaron de ser tolerados para ser perseguidos, marginados y castigados. Oscuros capítulos de la historia se abrieron ante mi ojo interior. Persecuciones, torturas, quemas en la hoguera, nombres y destinos de personas que dieron su vida, por su amor, por su identidad. Contó sobre la larga sombra que esta condena proyectó hasta la época moderna, leyes que penalizaban la homosexualidad, tratamientos médicos que tenían como objetivo reeducar a las personas. El párrafo 175 del Código Penal alemán, que desde 1872 hasta 1969 penalizó los actos homosexuales entre hombres y que estuvo vigente en forma atenuada hasta 1994. Generaciones de personas que se vieron obligadas a ocultar su verdadero yo, que vivieron con miedo y vergüenza, que se odiaban a sí mismas. Pero también habló de las luchas, del coraje de quienes se rebelaron contra la injusticia, desde los primeros movimientos que abogaron por los derechos de los homosexuales, desde los disturbios de Stonewall en el año 1969, que se consideran un punto de inflexión en la historia del movimiento gay, desde las innumerables activistas y activistas que lucharon incansablemente por la igualdad. Habló de Magnus Hirschfeld, el médico y sexólogo alemán que ya a finales del siglo XIX y principios del XX abogó por la despenalización de la homosexualidad y fundó el Instituto de Sexología, que fue destruido por los nacionalsocialistas en el año 1933. Mencionó a Karl Heinrich Ulrichs, el jurista y publicista que ya en los años 60 del siglo XIX abogó públicamente por los derechos de los homosexuales y es considerado uno de los primeros defensores del movimiento gay. Contó sobre el lento pero constante cambio en la sociedad, sobre la creciente conciencia de la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, de la lucha por el matrimonio igualitario que ha tenido éxito en muchos países del mundo, del orgullo que muchas personas sienten hoy en día al mostrar abiertamente su homosexualidad. Pero tampoco ocultó los reveses, la continua discriminación y violencia contra los homosexuales en muchas partes del mundo, las declaraciones homófobas que todavía se escuchan en los medios y en la política, el hecho de que todavía hoy existen países en los que la homosexualidad se castiga con la muerte. Cuando guardó silencio, el crepúsculo se extendió más profundamente sobre el bosque. Las sombras se hicieron más largas y oscuras, pero entre las ramas brillaron las primeras estrellas. Sentí una profunda gratitud por su confianza, por su franqueza, por su disposición a contarme esta historia. Una historia que me había tocado, conmovido y hecho reflexionar. Reconocí que la historia de la homosexualidad no es solo una historia de persecución y sufrimiento, sino también una historia de valentía, de resistencia, de amor y de esperanza.
Una historia que nos afecta a todos porque trata de la dignidad y los derechos de cada individuo. Entendí que es nuestra tarea seguir contando esta historia para derribar prejuicios, fomentar la aceptación y crear un mundo donde cada persona pueda ser como es sin miedo a la discriminación o la violencia. Un mundo donde el amor es amor, sin importar entre quiénes. Porque al final, y esto me quedó claro esa noche en el bosque entre las sombras de los árboles, la historia de la homosexualidad es una parte inseparable de la historia de la humanidad, y merece ser contada, escuchada y respetada. Es un espejo de nuestra sociedad, de nuestros valores y de nuestra capacidad de empatía y comprensión. Y depende de nosotros mantener este espejo limpio para que podamos reconocernos a nosotros mismos en toda su diversidad.